El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Promédicos, Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña alguien súper especial, el licenciado Fernando Gómez, quien fue mi profesor también en mi posgrado de infectología. Él es licenciado en bioanálisis, especialista en micología médica desde hace más de 35 años y por supuesto es docente de posgrado de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, Licen, gracias. Gracias a ti por la invitación y siempre dispuesto a colaborar con la docencia continua. Sí, sin duda el licenciado es nuestro colaborador estrella en nuestro posgrado, de verdad que sí. En esta oportunidad yo quise abordar un tema que he visto muy frecuentemente por cuestiones estéticas, incluso, no solamente por estética, pero ha sido también un punto importante de la infección en las uñas, las infecciones por hongos en las uñas, que su nombre médico es onicomicosis. Entonces, ¿quién mejor que un especialista en hongos para ayudarnos a hablar de esto? Vamos a empezar por definir qué es la onicomicosis. Bueno, el término es muy amplio. Sería cualquier infección micótica en las uñas. Pero hay tres tipos básicamente de infecciones unguiales. Cuando son el agente etiológico son los dermatofitos, entonces se puede denominar o se denomina tiña de la uña. Cuando es por levaduras de cándida sería candidosis unguial. Y hay otro tipo de hongos que se llaman contaminantes, son hongos hialinos y fales, que puede ser Aspergillus, Fusarium, Scopulariopsis, que pueden atacar a las uñas y dan unas características similares a las de una tiña. Entonces, el convenio o el consenso a nivel internacional de micólogos es dejar solamente el término de onicomicosis para los hongos no dermatofíticos ni levaduras como Aspergillus fusarium, escopularios y otros hongos que pueden estar ahí. Entonces serían tres patologías básicas. Aunque como te dije, el onicomicosis es muy amplio, sería tiña de la uña, candidosis unguial y onicomicosis por agentes y fales no dermatofíticos. Perfecto. ¿Y en qué uñas usted ha documentado que sea más frecuente la onicomicosis? ¿En las uñas de las manos o en las uñas de los pies? En la uña de los pies, por varias razones. Primero que casi todos estos hongos son queratinofílicos, o si no son queratinofílicos, les gusta la humedad y pueden producir patología en ese nicho o en ese tejido. Entonces, en la uña de los pies conlleva más traumatismo y hay más queratina. Pues la uña, por ejemplo, del primer dedo del gordo, que se llama alus, tiene más queratina que el resto de las uñas, tanto de los pies como de las manos. Y esa es la uña o el dedo que recibe más trauma al caminar, al hacer deportes o al hacer pedicure excesivo. Abren puertas para que el hongo que puede estar en la piel, porque ya se ha demostrado, no se sabe, eso era una disyuntiva de que era primero el huevo o la gallina, que era primero la tiña del pie o la tiña de la uña. Y ya se ha demostrado por trabajo que hay mayor incidencia de la tiña del pie que de la uña. Lo único que como el hongo le gusta la queratina o el dermatofito, pues, que es el de mayor productor de agentes infecciosos en uña, él se aloja donde hay más comida, que es el plato unguial. Entonces, después de infectar la planta o los pliegues interdigitales, él se aloja en la uña. Aprovechando el trauma y el exceso de sudoración o de humedad por la sudoración, que sería lo correcto. El pie, las medias, entonces, los zapatos, y secundariamente, las uñas de las manos puede haber infección, pero no es tan frecuentemente como en los pies, como igual.
en el adulto es mayor la infección de las uñas que en los En los niños. niños, claro. Y cuando nos enfocamos en las manos, entonces allí sí tendríamos que hacer como ese énfasis en todos estos procedimientos estéticos acordes a las uñas, Sí, de ciertos productos, ciertas sí, capas que colocan en la uña, que acrílicas, materiales diversos sintéticos. materiales que de paso duran muchísimo tiempo Ujú. sobre la uña y bueno, si hay alguna lesión, alguna, digamos como una fisura, Ujú. puede haber esa Sí, predisposición a sí. que... Hay varios procedimientos estéticos. El más ancestral son las uñas acrílicas. Entonces, pero que era un apósito que se ponía y eso duraba bastante. Pero ahorita, desde hace un tiempo para acá, hay unas uñas que se llaman semipermanentes, que es un procedimiento que se debe de hacer cada 15 días. Entonces, lo que hemos visto desde hace unos meses para acá es que aquella mujer, que casi siempre es la que se los hace, que se hace repetitivamente por muchos meses, cada 15 días, ese procedimiento que consiste primero en limar el plato unguial para poner un producto químico. Ese producto químico después se seca con radiación ultravioleta y le ponen después el producto definitivo que lo vuelven a secar, creo yo, con la misma radiación. Entonces, primero que tú sabes que la radiación ultravioleta produce cáncer de la piel. Entonces, si no protegen los dedos al Con protector poner las solar. manos a esa lámpara pequeña, pero va a recibir la piel sana, radiación, que el sol la produce y no Claro. llega a nuestro cuerpo, pero ahí está más concentrado y en poca distancia. Entonces, y al limar y rebajar la uña constantemente por mucho tiempo repetitivo, abre puertas, que es lo mismo que dije antes con la uña del pie Del que pie, recibe el trauma. traumatismo. Entonces, aparte de eso, casi siempre comienza es por una dermatitis de contacto, que en el borde distal de la uña se produce un engrosamiento, el hiponiquio, y secundariamente con la humedad de las actividades laborales o hogareñas o profesionales, esos apósitos que ponen se fisura, penetra líquido, porque donde hay agua hay vida. Y el microbio puede penetrar Claro. y entonces primero una dermatitis de contacto, secundariamente una infección. Y del hongo que más yo he aislado en procedimientos de uñas semipermanentes es la levadura cándida. La El cándida. dermatofito no tanto, No tanto, es pero más que sí todo la cándida. Que también la cándida se ve más en manos, en uñas de mano que uñas de pie. Sí. De hecho, bueno, hay varios lugares de belleza de estos spa de manos y eso que ya tienen implementado la utilización de protector solar o algunas, como una especie de guantecitos que le colocan a las personas para que cuando Para coloquen evitar. la mano en la pantalla, en En la la cámara, en lámpara la esa. lámpara, estén de una u otra forma la piel protegida Esto se por... debe a porque hay una alta incidencia de infecciones y a nivel, los dermatólogos, básicamente, a nivel de sus redes, han alertado a la Sí, población y pues, me imagino que las personas que se dedican a eso han aceptado la recomendación y han puesto como unos guantes que dejan libre la solamente parte la distal. uña, Sí. O exactamente. siempre se les recomienda a las personas llevar su protector Protector solar solar. y ponérselo. Sí, tal cual, tal cual. Pero es una comodidad, ese procedimiento se ha hecho muy popular porque es una comodidad para ustedes las mujeres Sí, sí lo de es. que el mantenimiento de las uñas se hacen cada 15 días. Sí, 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 pero sí lo es como Pero la belleza cuesta. Sí, de hecho, una de las cosas que mencionan siempre es eso, hacerlo en tiempos cortos, o sea, en que no haya tanta distancia y no dejar ese producto 3 semanas o un mes ni mucho tiempo ahí en la uña. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar infecciones por hongos en las uñas? Bueno, primero los adultos. Segundo, la actividad laboral. Por ejemplo, los maratonistas, ellos sufren mucho de lesiones unguiales, primero por trauma. Es una actividad, yo les digo a los pacientes, ustedes tienen que tener un equilibrio en su vida, el deporte o lo orgánico, pues, la patología unguial. Entonces, a veces se inclina más por el deporte. El trauma produce un hematoma, un desprendimiento de la uña, una onicolisis, y a lo mejor
vuelve a salir la uña sin ninguna infección. Pero esa actividad constante y el exceso de sudoración, o si tienen asociado una uña del pie, viene la infección. Eso es un simple ejemplo. Pero trabajadores de empresas que tienen que usar botas de seguridad, donde la punta es de acero por protección laboral. Entonces, y casi siempre esas botas son más grandes que la del pie, no es de su talla. Entonces el pie baila. Y ese microgolpe constante al caminar hace que también se produzcan traumas, y son botas oclusivas. El sudor no sale y se mantiene hay un ambiente húmedo. Los militares, por ejemplo, que usan botas de su indumentaria, inclusive cuando se van de campo, días con esas botas húmedas, bueno, yo creo que casi el 100% de esa profesión militar tiene una tiña del pie o una tiña de la uña. Sí. Entonces hay actividades laborales que son propensas a crear un ambiente para que el microbio, que a lo mejor está sin hacer nada, que es microbiota habitual de la piel, ¿verdad? Pueda producir una patología. Una puerta de entrada. Entonces la actividad laboral es un factor muy importante. En el tratamiento siempre se dice que hay que tratar el factor predisponente. Claro. Medidas higiénicas de rigor y después la farmacéutica. Claro. Sí, al conocer cuál es la causa o el factor que lo predispone, por supuesto, tenemos que manejar directamente allí. Y otro grupo vulnerable son los pacientes diabéticos. Eso es correcto. Bueno, sabes que se han hecho diversos trabajos de investigación de investigar tiñas del pie o de la uña en pacientes no diabéticos y pacientes diabéticos, o pacientes no tanto diabéticos, sino inmunocompetentes, y pacientes diabéticos que están inmunosuprimidos, descompensados, porque tú puedes ser diabético y estás compensado, chévere. Claro. El porcentaje de infección en uña de pie o uña de la uña, tiña de la uña y tiña del pie es similar. Lo que sí, la diferencia es que la magnitud de la infección es mayor en los pacientes que son diabéticos descompensados. Claro, por la respuesta inmunológica. Sí. ¿Qué señales deberían alertar a alguien que tenga algo estético en la uña, los hábitos de higiene? ¿Qué señales debería alertar a alguien? Mira, me salió tal cosa en la uña, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que quitarme la pintura? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente? La primera manifestación en una infección unguial es la unicolisis. Para que la gente entienda, es el desprendimiento del plato unguial sobre el lecho unguial. Se desprende, se despega. Entonces eso lo hace muy bien esos 3 agentes que te dije. Cuando es por un dermatofito, después del desprendimiento, como es un hongo que es muy queratinofílico, él utiliza la queratina como alimento, va destruyendo el plato unguial, lo va poniendo grueso, cambiando de color, con mucho detrito subunguial, casi siempre del borde distal al borde proximal. Esa es la clásica, pero hay muchas otras formas clínicas. En cambio, cuando es por una levadura de cándida, por ejemplo, casi siempre hay una unicis, es desprendimiento del plato unguial, o sea, la unicolisis, y ahí queda, o sea, no destruye la uña. La cándida vive en ese lecho unguial, pero sin destruir la queratina. Y en los hongos mohos no dermatofíticos, casi siempre hay una inflamación periunguial con destrucción del plato unguial, pero no tan destruido como la tiña, sino intermedio entre la cándida y la tiña de los dermatofitos. Hay destrucción del plato unguial con mucho detrito subunguial, pero en un corto periodo de tiempo. Entonces, esa intensa eritema, inflamación periunguial, produce dolor. Sí, ese paciente que tiene alrededor de la uña, el dedo. Eso, y póngase que vienen a la consulta de dermatológica, que después lo refieren al laboratorio donde yo trabajo para confirmar la patología y establecer el agente etiológico, es que dicen, no, en 3 meses ya tengo prácticamente toda la uña destruida. Claro, hay que tener diagnósticos diferenciales porque la psoriasis unguial también destruye la uña en poco periodo de tiempo, el líquen plano también. Hay otras patologías. Yo tengo un libro en mi laboratorio que es de patología unguial y tiene como 100 fotografías, entonces yo se los abro. Mire, cada foto es una patología distinta. Claro, la micosis es la de mayor incidencia, pero no solamente los hongos producen patología en el humano, en la uña, en el Homo sapiens. ¿Y qué otro antecedente puede haber o dato
clínico para pensar en hongo, porque hay otra variedad que es la leuconychia micótica, es una uña que es blanca. Como Que es de cuando un uno era color pequeño distinto. y decía mentiras y decía hay una manchita blanca, Exacto. pasa que cuando en mi edad yo era pequeño, yo jugaba metra con trompo o con carritos en el piso, entonces uno en la uña se traumaba mucho. Entonces esas huellas blancas transversales son leuconiquias traumáticas. La leuconiquia micótica es una huella blanca, pero casi siempre longitudinal, que va abarcando casi todo el lecho ungual. Ese es otro tipo de manifestación de las tiñas o de las onicomicosis. Sí, entonces hay que estar es alerta de ver algún cambio de coloración, de grosor de la uña o incluso alrededor del nacimiento de la uña para tomarlo en cuenta como ¿Y un por signo qué de es tan alarma. crónica en el caso de las tiñas? Porque no produce mucho dolor. Es una afectación crónica, progresiva, lenta, Ujú. pero segura. Y que no se cura espontáneamente. A diferencia, por ejemplo, de las candidosis unguiales, que es un poquito más rápido, pero que se puede asociar a infecciones bacterianas y que sí produce dolor. Por ejemplo, cuando se asocia con pseudomonas o estafilococo. Que es esa uña Cuando se verde asocia cuando se con asocia con pseudomonas, pseudomonas. se pone el color verde. Verde. Sí, yo he tenido varios casos que los he manejado con usted, que tienen el hongo, pero tienen una sobreinfección bacteriana y tienen pseudomonas y se pone la uña literalmente verde. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la onicomicosis, por favor? Que eso obviamente es trabajo en equipo con usted. Para hacerlo corto, ya se está acabando el tiempo, el primer diagnóstico es el clínico. Ustedes los médicos tienen que ver esos detalles para referirlo al laboratorio, porque primero hay que certificar que sea un hongo. Segundo, ¿qué hongo es? La toma de muestra es un raspado del lecho unguial para tomar el detrito, se ve al microscopio los elementos fúngicos y se cultivan, que es la prueba gold estándar para saber cuál es el hongo. Así es. Porque no es lo mismo tratar a una tiña, a una cándida o un O un moho no aspergilo, dermatosis, exacto. que eso es duro de matar. Entonces, con ese informe, yo siempre le digo a los pacientes, el médico va a interpretar el resultado, va a dar un diagnóstico y el tratamiento adecuado al A hongo, ese hongo. que casi siempre es un complemento de oral, o sea, sistémico con tópico. Con tópico. Un gran error que hay ahorita es que hay una nueva tendencia de tratar las lesiones unguiales micóticas con láser. El láser es una buena técnica, una buena terapéutica porque es calor, puede matar al hongo del plato unguial, pero como te dije al principio, el hongo también vive en la piel. Entonces, si no da un tratamiento vía oral, que va a llegar a la sangre, a todos los tejidos queratinizados, el hongo solamente con láser o como hay una publicidad que con una sola toma te quitas el hongo, o las lacas esas que en una sola laca a la semana te lo Y quitas, no es así. puede matar el hongo de la uña, pero hay una reinfección porque el hongo se aloja en la piel y después vuelve a atacar. Y como estaba mencionando que usted decía al principio, que la gente piensa que el hongo en la uña se cura solo. Y eso es importante tenerlo claro, que eso no se cura solo. Y bueno, esos tratamientos caseros, esas lacas que me automedico, que la pedí en la farmacia, que la compré, que me la estoy colocando, realmente lamentablemente eso a veces hasta nos atrasa el diagnóstico porque puede haber como una pausa de la evolución. Cuando vamos a hacer el diagnóstico hay que esperar que ese paciente no se esté colocando nada para que usted pueda tomar la muestra y poder hacer el diagnóstico adecuado. Hay que tener claro que esto no se cura solo y que amerita tratamiento y un seguimiento y un diagnóstico adecuado, como usted estaba diciendo. ¿Qué mitos usted quisiera aclarar? Porque, bueno, imagino que usted escucha 1000 cosas cómicas Sí. en su laboratorio. ¿Qué mitos quisiera que derribáramos? Bueno, que el Bit Vaporú o el Listerine El aceite de o, vinagre, o un vinagre de tratamiento manzana. tópico va a curar. ¿Verdad? Es así. Entonces, no por ser casero o ser algo, me llegó un paciente que decía que se ponía pólvora en las uñas. Dios mío. ¿Me entiendes? Entonces yo le dije, no se acerca al fuego porque se va a quemar. Bueno, y que lo importante es certificar la infección porque hay muchas patologías unguiales. Eso es un capítulo aparte en la dermatología, las enfermedades de las uñas. Y segundo, a veces no es un solo agente etiológico que tiene el plato unguial. Yo he tenido casos de 3 y 4 agentes etiológicos. ¿Por qué? No tanto porque se aísla, sino porque al observar la muestra al microscopio vamos a ver distintas morfologías fúngicas. Vamos a ver levaduras, vamos a ver hongos filamentosos, con una característica que ya uno va sospechando que
Puede haber múltiples infecciones y eso se debe a esos pacientes que se ponen remedios caseros, comienzan con un tratamiento, abandonan, ponen otro. Al final se entonces sobreinfectan. va creando resistencia en los microbios y se van asociando, y dependiendo de la actividad, se van asociando otros microorganismos a ese sustrato que es muy fértil para los microbios. No, y muchas personas también piensan que las infecciones en las uñas son algo netamente estético y no es así. Hay personas que sin hacerse ningún procedimiento estético han tenido infecciones en las uñas y a veces piensan, bueno, es que tengo la uña fea y ya. No, no es que tienes la uña fea, hay que tomar en cuenta si tienes alguna lesión en la uña o algo, hay que tomarlo en cuenta, poner tratamiento para que eso no siga avanzando y poder hacer la cura y bueno, simplemente no ver como que no le prestemos atención porque obviamente es una patología importante. También se consideraba como una micosis ocupacional. Ya las lavadoras evitaron que las mujeres lavaran a mano, pero había una patología por cándida que era característica de las que lavaban a mano, o los que lavan platos en restaurantes también, si no se ponen guantes. Claro, por Entonces, ese exceso de humedad y maceración abren puertas para que venga el microbio. Así es. Listen, gracias de verdad por esta compañía y por esta información tan valiosa. Gracias por aceptar la invitación. Siempre a tu orden. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conciencia Viral. Los esperamos en un próximo episodio. Este programa fue presentado por Promédicos, Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab. Hey.